A dar comienzo a la clase que vamos a dedicar a Felipe II. Una primera parte que vamos a dedicar, como digo, de la clase de Felipe II y esta parte que yo quiero abordar con vosotros de la España de Felipe II, pretendo hacer un análisis de la figura de un rey muy controvertido porque no dio la batalla de la propaganda política, veréis por qué, no quiso darla, y además es el culmen del imperio hispánico, el imperio español, y en consecuencia era el enemigo a batir. Así que todos los distintos actores que eran enemigos políticos de la España de Felipe II concitaron sus intereses en crear una imagen del propio Felipe, de Felipe II, una imagen que sirviera a sus intereses políticos. Por eso digo que la clase de hoy va a tener un recorrido a lo largo del tiempo histórico. No nos vamos a ceñir solamente a la etapa de Felipe II, lo vamos a dejar para otras clases. Vamos a centrarnos, quiero ser lo suficientemente didáctico como para que entendáis de qué maneras diferentes generaciones van construyendo una imagen de episodios del pasado que sirve a sus intereses en una contraposición, en un planteamiento antitético de buenos y de malos. Mi intención es abordar con vosotros este esquema que tenéis delante. Un rey con mala imagen. Si preguntásemos hoy sobre Felipe II, incluso entre los españoles, que son huérfanos de una historia contada con rigor académico y sí más propia de un sesgo político, Felipe II es visto como un hombre asociado al Escorial y asociado a una leyenda negra que construyeron sus enemigos, para servirles a sus propósitos políticos. Por eso cuando desarrollemos la parte política del reinado de Felipe II, en las dos clases siguientes, abordaremos, veremos a qué me estoy refiriendo, sobre todo y fundamentalmente porque él es el rey que va a hacer bandera de la contrarreforma religiosa de Trento, que va a hacer una transposición literal del Concilio de Trento, de los cánones de Trento, y lo va a subir, lo va a aplicar, lo va a implementar en el derecho positivo de sus reinos, de Castilla, sobre todo, fundamentalmente. Por tanto, es un rey que es el paladín de la contrarreforma y, obviamente, los luteranos, los calvinistas, sus enemigos ideológicos que utilizan la religión como ideología, se van a valer de una imagen que viene de antaño, que viene de atrás, que viene del siglo XV, pero la van a focalizar sobre todo y fundamentalmente en el demonio del Mediterráneo, en Felipe II. Pretendo hablar de una visión historiográfica, el uso político de esa visión historiográfica, la propaganda y la visión antitética de la historia, buenos contra malos. Punto tercero, quiero abordar ese desarrollo más o menos cronológico. Veréis incluso que a la muerte de Felipe II ya se plantea un ataque hacia su política. Felipe II visto a través del tiempo sería ese punto tercero. Y el punto primero de ese punto tercero sería, pero Felipe nunca quiso dar la batalla de la propaganda. Su reinado fue atacado por Lerma, hasta que subió al cielo Felipe II, claro, no Lerma. Olivares lo tomó como espejo de su nieto, Felipe IV. Ilustrados como Schiller y Beethoven fueron antifelipistas, veremos por qué. El liberalismo temprano, el romanticismo con Felipe en la diana, el positivismo y la vindicación del rey prudente. Leopold von Ranke o Achard, el primero alemán, el segundo belga, hacen una lectura diferente de Felipe, de un Felipe más político, más humano, más real a como la propaganda le venía etiquetando. Es a una forma de presentación de la imagen de Felipe a la que los autores hispanos se van a sumar desde el archivo de Simancas, desde las fuentes, que es
lo que tantas veces insisto, es el elemento nutricio de todo historiador, las fuentes. Las fuentes es donde se encuentra el sustrato del que nosotros partimos para construir un relato de la historia fundamentado en los hechos y los hechos a su vez documentados, las fuentes. Y el archivo de Simancas es una de las grandes construcciones de Felipe II, no arquitectónicamente, sino conceptualmente. Felipe II entiende que la corona, él es un hombre de despacho, no vais a ver ni un solo cuadro de Felipe subido a caballo, el que encontréis es el de Rubens, y Rubens lo pintó en los tiempos de Felipe IV. Obviamente no le interesó a Felipe destacar la figura de un jinete que fuera vencedor como su padre Carlos o como incluso Felipe III, que se hizo representar de esa forma, o Felipe IV. Felipe II no tenía ningún interés en representarse como un general triunfador. Los documentos de Simancas hablan de su capacidad organizativa, pero ya si leéis los documentos vais a ver cómo es un hombre que no dejaba nada fuera de su control. Hablaremos más adelante de ello. El punto 7 es la visión de un siglo XX. Y veréis lo que es como el totalitarismo hispano. Van a ver en Felipe un modelo, un arquetipo que les interesa porque se representa ya como un monarca que controla, que lamina las disidencias políticas, lo consigue con Aragón. Cataluña será cuestión para Olivares y veremos en qué acaba cuando abordemos ese tema. Y la segunda parte del siglo XX es el triunfo de la visión académica y algo de bibliografía. Eso es lo que yo pretendo abordar en la clase de hoy. Los que sois alumnos de cursos anteriores me habéis oído hablar de Ricardo García Cárcel. Incluso ya he hablado en este curso de Ricardo García Cárcel. Y siempre comento que cualquier cosa que escriba Ricardo es motivo de ser leída, porque es un hombre con una gran capacidad para enhebrar la historia, hilvanarla. No es un hombre que se haya ceñido únicamente a la Edad Moderna, que es su especialidad. Su tesis doctoral, este es un señor, es valenciano, es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estado durante muchos años ejerciendo su docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un hombre que tiene un gran conocimiento de la historia y sobre todo de la historiografía, que es las historias que cuentan los historiadores y que ha sabido hilvanarlas para poder dar un perfil sobre la imagen de los diferentes monarcas. Esta historia de España, de la editorial Cátedra, que yo os recomiendo, que puede ser motivo, son 2 volúmenes, Historia de España, siglos XVI-XVII es este que tenéis delante y luego hay otro dedicado al XVIII. Y siempre los abre Ricardo con un capítulo que titula El perfil del rey. Y a propósito de Felipe II, fijaros lo que dice. Ha sido siempre una figura extraordinariamente polémica. La opinión de sus coetáneos le fue mayoritariamente hostil. Tampoco los historiadores, salvo en momentos muy concretos, la década del 20-40, Olivares, el periodo de la Restauración, Cánovas del Castillo, y la última posguerra española, el franquismo, han sido favorables a Felipe II. Si hacemos números, Felipe reinó entre 1556 y 1598. Para hacerlo más fácil, la segunda mitad del siglo XVI es totalmente dirección política de Felipe II. Han pasado de su muerte 400 años y solo en 3 momentos, hablo ya de la historia de España, en 3 momentos ha tenido reconocimiento. Entre el 2040, el 1874-1910 y 1939-1975. La privanza de Olivares, como antes dije, la restauración de Cánovas del Castillo
y la dictadura de Francisco Franco. Todos ellos, los tres, Olivares, Cánovas y Franco, estaban interesados en alabar a Felipe II porque así engrandecían su gobierno por comparación. Por comparación. Si la visión positiva de Felipe escondía una razón política, ¿eso significa que sus enemigos, la visión de sus enemigos, no buscase un fin parecido, un interés político? Creo que la respuesta es obvia. Los que lo juzgaron negativamente también tenían un interés espurio en vilipendiar la acción política del monarca. Obviamente, por tanto, en todo análisis siempre hay un sesgo, una intencionalidad, y en este caso esta intencionalidad buscaba ese fin político. El juicio de Felipe II, como ahí queda apuntado, sufrió el uso torticero de intereses políticos de los gobiernos posteriores. Eso hizo que se resintiera su imagen como monarca. Perdió la verdad científica. Ganó la ideología, ganó la propaganda. Apologistas y detractores estaban unidos, como digo, por el mismo interés, adulterar la verdad en su beneficio. Pero vamos a analizar los hechos. ¿Por qué ha gozado de mala prensa Felipe II? Paradójicamente, parte de la culpa es suya, porque fijaros este texto y luego diré a qué autor corresponde. Durante su vida, Felipe se negó a que se escribiera una biografía suya. Con ello se mantuvo a salvo de los aduladores, a los que detestaba, pero dejó el campo abierto a los detractores. Desde entonces, de forma sistemática, se le ha dado mala prensa, denigrado en su tiempo por los enemigos políticos extranjeros, por los protestantes de todas partes e incluso dentro de España por sus adversarios como su antiguo secretario Antonio Pérez. Adquirió una reputación siniestra que con el paso del tiempo se ha ensombrecido aún más. Esto lo dice Henry Kamen. Henry Kamen, ya me habéis oído hablar de él, es un birmano, es un británico, es un hispanista de origen birmano, que es un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar la historia española, aparte de, sobre todo y fundamentalmente, sus últimos 30 años de trabajo historiográfico. Este libro de Felipe de España, editorial Siglo XXI, que yo os recomiendo si tenéis interés en leer, porque una consecuencia de este libro es otro libro dedicado al Escorial, El enigma de un rey, El sueño de un rey, El enigma del Escorial, El sueño de un rey, que está citado en la bibliografía. En realidad, lo que señala Kamen es que Felipe II no quiso dar la batalla de la propaganda y, por tanto, como él dice, fue víctima de su propia decisión. Pero esto es algo que todos los autores, no solo Kamen, han recorrido, es un camino que todos han recorrido. Fernández Álvarez, en una biografía que ha sido leída yo creo que por decenas de miles de personas, porque tuvo un enorme éxito y que publicó Espasa en 1998 a propósito del cuarto centenario de la muerte de Felipe II, que seguro que vosotros la habéis visto y seguro que la tenéis en casa y hasta la habréis leído. Dice también, recorre el mismo camino que Fernández Álvarez. Luego veréis a qué autor contemporáneo de Felipe siguen estos autores. Decía Fernández Álvarez, recluirse en el Escorial para intentar hacerse invisible, moviendo los hilos del mundo tal cual Dios. Ya adelanto que Fernández Álvarez, como reconoció en una entrevista en la prensa, no les resultaba simpático Felipe. Ya he dicho que en esa especie de complejo, Fernández Álvarez sería el abuelo y Carlos V sería su nieto. Trata con mucho más cariño a Carlos que a Felipe. Por eso, tal cual Dios, no lo dice el autor que fue un embajador veneciano, que luego citaré. Otro autor británico, Geoffrey Parker, ha escrito, bueno, ya veréis en la bibliografía, 3 o 4 monografías sobre Felipe II.
Geoffrey Parker dice, Felipe II no escribió memorias, la razón era la aversión de Felipe hacia la vanidad. Otro autor que hace el mismo recorrido que el anterior. María José Rodríguez Salgado, la conocí en el Escorial, publicaba en el 98, que es el tiempo histórico en el que la historiografía quiso congraciarse con la figura de Felipe, aprovechando, como digo, ese cuarto centenario de su fallecimiento. Decía María José Rodríguez Salgado, lo que necesita un Felipe II es una historia amplia y comprensiva que asuma en su totalidad aquella época compleja y problemática en la cual ningún príncipe logró sobrevivir sin comprometer en algún momento sus principios. Esto en un artículo que ella publicó, que lleva por título Felipe II en su aniversario. Pero fijaros que esto fue en el 98, en 1998. ¿Por qué extrañarnos? Pues porque en fechas no muy lejanas a nosotros, a este tiempo histórico que vivimos, en fechas muy recientes a ese aniversario de su fallecimiento, se empezó a ver en la figura de Felipe un hombre que no era ese demonio que presentaba la leyenda negra. Al contrario, Felipe, como hablaremos en la clase del próximo día, Felipe es un hombre que fue educado en los principios erasmistas. Felipe fue un príncipe del Renacimiento porque se encargó su padre de elegir, de tutelar la formación que debía llevar el príncipe. Y veremos en la próxima clase, porque no he querido mezclar las dos clases porque son muy densas y he preferido dedicar el tiempo a detallar esta porque me interesa fundamentalmente ir desmitificando o que al menos vosotros mismos os deis cuenta que estas imágenes, estos prejuicios que tenemos a propósito de un determinado tiempo histórico o un personaje, como es el caso del monarca Felipe II, a qué acontece o a qué se debe, en qué principios se sustenta esa visión generalizada de un individuo o de un tiempo histórico. En el 97 ya se publica un trabajo que habla, naturalmente que desde el punto de vista académico ya se habían venido publicando algunos más. Lo que hace la prensa es hacerse eco de esas investigaciones que estaban en marcha. El primer Felipe II, dice este artículo de prensa, la formación de un príncipe del Renacimiento. Eso es lo que el bagaje académico que va a llevar Felipe cuando asuma las riendas de ese imperio español. Como decía, leemos bien, es un príncipe del Renacimiento, pero esa imagen que tenemos de Felipe II, que tenemos muy reciente, como estoy diciendo, de hace exactamente 20, 30 años, encaja mal con la imagen tradicional que está asociada a la idea de un monstruo despiadado, que incluso fue capaz de, según la leyenda, obviamente, de asesinar a su hijo, al príncipe Carlos. Por tanto, la imagen que tenemos de Felipe está asociada a un hombre perverso, a un intolerante, a un asesino, como digo, del príncipe Felipe. Para Fernández Álvarez, ambas visiones se corresponden con la realidad. Claro, es lógico. Nosotros somos la suma de unas cualidades, no de una unicidad. Por eso decía Fernández Álvarez, ambas visiones corresponden a la realidad, pero la vocación humanista y abierta del monarca, dice él, termina cuando comienzan a surgir los problemas políticos y los reveses familiares. Claro, porque en el fondo, añado yo, Felipe se encuentra dirigiendo un Estado, no un Estado, una suma de estados con distintas constituciones y distintos derechos y distintas responsabilidades. Como cualquier otro político de su momento, como cualquier otro político de cualquier momento, él tiene que tomar decisiones políticas,
y es un hombre que las sabrá tomar. Lo veremos. Dejo aquí este esbozo porque encajaría mal con esta imagen de perverso, intolerante y asesino, pero ya adelanto, y esto se lo debemos al historiador belga Bajard, él descubrió la correspondencia de Felipe con sus hijas cuando estuvo, por ejemplo, en la conquista, él no estuvo en la conquista, como antes he dicho, era un hombre de despacho, sí, cuando se desplazó a Portugal a ser reconocido rey de Portugal. Si tenéis oportunidad, esto lo publicó Fernando Bouza muy recientemente, la edición en francés data del 19, muy recientemente, Fernando Bouza, que es uno de los especialistas en Felipe II, que yo recomiendo leer, este es un profesor de la Universidad Complutense, editó las cartas de Felipe II a sus hijas. Merecen la pena ser leídas, porque tenéis otra visión de Felipe, de un padre preocupado cuando en la campaña de Portugal, por ejemplo, el tiempo que le queda lo dedica a escribir cartas a sus hijas. Son visiones antitéticas, pero me pregunto, ¿y esto que viene a continuación tiene una carga de intención? Porque apelo a vuestra capacidad para interrelacionar el presente con el pasado. Porque vosotros ya, como estudiantes de historia, con varios cursos incluso a vuestras espaldas, tenéis que estar ya acostumbrados a entrelazar situaciones, no a presencializar la historia, ojo, pero sí a entrelazar situaciones, porque la historia no se repite, pero a veces hay estribillos que te recuerdan a estribillos pasados. Esto que viene a continuación es una especie de llamada a vuestra capacidad para la reflexión. Es una pequeña provocación. ¿Pero acaso fue, decía yo, el único capaz de presentar varios rostros? ¿Es Felipe el único? ¿Qué me decís de Churchill? ¿Acaso Churchill no es responsable, entre otras decisiones, del bombardeo de la ciudad alemana de Dresde en febrero del 45, que quedó arrasada? Como ganó la guerra, nadie ha llevado a Churchill a ningún tribunal internacional, pero como todo el mundo sabe, el bombardeo de Dresde no tenía ninguna justificación militar. Era una ciudad totalmente fuera de la estrategia militar, llena de refugiados que venían huyendo del ejército soviético. El ejército rojo avanzaba sobre Berlín. Dresde está en el este de la actual Alemania. Había que demostrarle a Stalin la potencia militar, la potencia de fuego que podían desencadenar los aliados anglosajones. Dresde fue la pagana. Nadie, absolutamente nadie ha criticado. De vez en cuando, aprovechando que es la conmemoración, la efemérides de algo, se habla de ello, pero tímidamente. Y desde luego, si alguien no lo ha criticado, esos son los británicos. Por eso, quizá debamos analizar el discurso de la propaganda para entenderlo. Los conceptos de buenos y malos, cuando además hay sexo y hay amor, pues funcionan muy bien en las novelas. Por ejemplo, aquí tenéis un concepto de buenos y de malos. Egipto se libra de Mubarak, esa famosa primavera árabe que ha terminado, como todo el mundo sabe, pero que ya los que estuvisteis cuando sucedió todo esto en los cursos que yo daba entonces, recordad que me preguntabais qué consideraba yo y os decía, es que esto de primavera árabe es un titular de prensa. Eso no se ajusta a una
situación cultural del mundo árabe. El mundo árabe no es democrático. Le falta hacer el Renacimiento y las revoluciones liberales burguesas y separar la Iglesia del Estado. Vuelvo a este ejemplo de buenos y de malos. El Egipto se libra de Mubarak. Ya se ha librado de un dictador. Hay elecciones libres. El islamista Mursi gana las elecciones presidenciales. La democracia ha hablado. El pueblo egipcio ha elegido a Mursi. Mursi se sitúa por encima de la ley. En el fondo es un rigorista islamista. Le sirve la democracia para lo mismo que a Hitler, para alcanzar el poder y desde el poder reconducir la situación. ¿Y qué sucede? Que como los egipcios se equivocaron a juicio de Occidente, se equivocaron a elegir a Mursi, pues hubo que rectificarlo con un golpe de Estado. Y aquí tenéis al secretario de Estado norteamericano, Kerry, pues siendo recibido y apoyando con su presencia el golpe de Estado que se había dado en Egipto. Y desde entonces la prensa occidental no habla para nada de la dictadura de Al-Sisi en Egipto. Si enlazáis en una diagonal de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba en una diagonal, veréis Egipto se libra de un dictador Mubarak, Egipto saluda al dictador Al-Sisi. Occidente, obviamente. Esto mismo pasó en Rumanía. Otra historia de buenos y de malos. En Rumanía hubo un señor que ganó las elecciones en Ucrania, que ganó las elecciones en Ucrania. Se produjo, y ahí Occidente tuvo mucho que ver, se produjo unas alteraciones, unas sublevaciones del pueblo que se manifestaba en la plaza de Maidán y reivindicaba una democracia porque, sobre todo, cuando este señor decidió que lo que había que hacer era estrechar lazos con Rusia, no con Occidente. Y, como bien sabéis, aquello terminó pues en una guerra y en una Ucrania dividida. Estos son los actores de aquel momento y nadie, que yo sepa, cuestiona que aquella revuelta del Maidán fue torcer de una manera violenta el resultado de unas elecciones que se habían producido de una forma más o menos democrática, puesto que habían concurrido unos partidos y había ganado uno que casualmente era pro-ruso y eso a Occidente no le interesaba. A Estados Unidos, por una razón, a la Unión Europea, con Angela Merkel a la cabeza, por otra. Bien, como veis, no se construye una leyenda negra de forma autónoma. Hay siempre todo un correlato de hechos y unas campañas de propaganda política. Y en el caso concreto de Felipe II, si además renuncias a dar la batalla de esa propaganda, porque huyes de la vanidad, huyes de esos cortesanos, que es lo que él hizo, huir de un círculo de cortesanos interesados, se tuvo que valer de ellos, pero alertó a su hijo de que nunca dejase el poder en manos de un cortesano. Su hijo no le hizo caso, pero su bisnieto, Luis XIV, el rey Sol francés, lo tuvo muy presente. No adelantemos acontecimientos. Por eso he dicho que la clase de hoy pretende ir dando saltos adelante, atrás y justificando acciones para que veáis, de la misma manera que os he dicho Pilar en arte, que cuando hablemos de pintura del barroco necesariamente ha de hacer referencia a la escuela veneciana, cuando hablemos de monarcas que están por venir, veáis dónde están sus antecedentes. Por eso vuelvo al inicio de la clase donde decía Felipe II tiene mala imagen. Es asociado a la leyenda negra.
Pero la leyenda negra, y tenéis este libro al que ya he aludido en alguna ocasión y que de nuevo vuelvo a aludir, Josep Pérez, La leyenda negra, editorial Gadir, fue construida no tanto contra los españoles, sino contra España en tanto que potencia dominante. Y primero nació en Italia y contra la corona de Aragón. Luego, cuando Carlos V asumió el trono de la monarquía hispánica e hizo de Italia su caballo de batalla, por extensión de la corona de Aragón se extendió a España. Por eso, dice Josep Pérez, y todo eso lo analiza en este libro, que es un libro pequeño, se lee muy rápido y muy fácil, no es tanto contra los españoles como contra España en tanto que potencia dominante. Ricardo García Cárcel abunda en la idea, por supuesto, y añade, él ha trabajado este tema también, y lo ha trabajado con solvencia en una historia de España que publicó en Tiempos, Historia 16. No es específica, dice él, de Felipe II, pero sí encarnó la visión negativa que de España se tenía en el extranjero. ¿Por qué nadie tomó la pluma para defender a Felipe? ¿Por qué nadie vindicó a su persona? Lo hubo. Ginés de Sepúlveda es un cronista de Carlos V, escribió una historia sobre Carlos V, de Rebus Gesti Caroli Quinti. También escribió un De Rebus Gesti Filipe II entre el año 56 de 1500 y el 59, es decir, solamente le alcanzó para cubrir los 8 primeros años. Alguien tomó la iniciativa para plasmar la buena gobernanza del rey, pero ¿sabéis cuál es el problema? Se editó en 1780. La obra de Juan Ginés de Sepúlveda, este cronista, se publica 250, 230 años después de haber sido escrita. También hay un cronista, Antonio Herrera de Tordesillas, que publica en Historia General del Mundo desde el año 1559 hasta el año 1578. Son 14 años. Herrera es el autor prolífico en epítetos, en calificativos, y cuando quiso definir a Felipe II dijo: pues era un hombre religioso, era un hombre compuesto, era bueno, prudente, honesto, justo, devoto y modesto. Obviamente es un panegirista y está claro que ninguno de los calificativos que vais a ver ahí van a ser críticas. Todos son alabanzas. De todos ellos, el que triunfó, el que ha tenido más recorrido, por el que es asociado a Felipe II, es el calificativo de prudente. Y lo eligió alguien poco prudente, el famoso duque de Lerma. Dice Ricardo García Cárcel: en vida de Felipe II nunca se escribió una biografía completa suya por la escasa voluntad del monarca en promocionar una campaña mediática a su favor. Y ahora tenéis al autor de por qué Felipe nunca quiso dar esa campaña mediática, porque odió la vanidad, dice Sorónzano, que era el embajador veneciano de la corte de Felipe II. Y ese es el autor al que luego historiadores posteriores han recurrido para justificar lo que lleváis visto. Felipe nunca dio la batalla de la propaganda porque odió la vanidad. Esto se puede interpretar como una exageración. Ya os adelanto que los embajadores venecianos tenían un sistema de información magnífico. La Serenísima, la República de Venecia, tenía unos excelentes profesionales y las relaciones que enviaban sus embajadores situados en las distintas cortes de Europa, hoy son un tesoro, porque tenían una capacidad analítica que plasmaban en esos escritos que enviaban a la República de Venecia. Por tanto, la pregunta sería: ¿es exagerado que Sorónzano dijera
que nunca quiso vanagloriarse ni jactarse, que era un hombre humilde, que odió la vanidad, pues no, no es así, porque cuando Felipe II pauta su propio funeral, dijo que debía producirse sin música, ruido ni pompa. Fernando Bouza Álvarez, Imagen y Propaganda, otro libro de manual que recomiendo que si tenéis oportunidad lo leáis, porque distintos autores hacen este recorrido. Hay un cronista, Luis Cabrera de Córdoba, que es un hombre contemporáneo de Felipe II y de hecho escribe mucho sobre este tiempo histórico, pero sobre todo nos ha llegado publicado, pero ya lo adelanto, en el siglo XIX, unas relaciones de los hechos acontecidos, una historia de Felipe II como la de Felipe III, su hijo. El problema de la historia que construye Cabrera de Córdoba, que es contemporáneo a los hechos, es que cuando tiene que tratar el tema de la invasión de Aragón, y eso lo contaré, ahora lo adelanto para justificar lo que iba escrito, pero ya lo contaré cuando abordemos el problema de Antonio Pérez y cuando se refugia como aragonés que era en Aragón y pide amparo al fuero de Aragón como aragonés, y Juan de Lanuza, el justicia mayor de Aragón, está en la obligación de darle amparo, y cuando la justicia del rey le pide que le entregue al reo, él se niega, porque el rey de Castilla, no puede ejercer los mismos derechos en la corona de Aragón, en el reino de Aragón, que se rige por otra constitución, por otros articulados, por otro ius positivo. Resulta de todo eso, hay una invasión de las tropas de Felipe II y, aparte de ajusticiar a Lanuza, evidentemente Aragón pierde sus fueros. Cabrera de Córdoba se negó a que el Consejo de Aragón pudiera valorar lo que él había escrito a ese propósito. Y esa es la causa de por qué esa historia de Felipe II no viera la luz hasta el último tercio del siglo XIX. Luego veremos por qué, ya en plena restauración. Ese segundo periodo histórico que antes he comentado, en el que fue vindicada la figura de Felipe II. En la década de los 20 y del 30 del 17 se publicaron obras como las de Lorenzo van der Hamen, Don Felipe el Prudente, de Baltasar Porreño, Dichos y Hechos del rey Don Felipe. Bueno, entonces, si se publicaron, ¿por qué razón no vieron la luz? Pues porque estas reivindicaciones que estos autores estaban haciendo de la figura del rey Felipe II eran contrarias a los intereses políticos del duque de Lerma. Eran contrarias porque el duque de Lerma lo que hizo fue crear un cordón sanitario político en torno a la figura de Felipe III, lo captó, lo situó en su órbita y se preocupó, lo hablaremos en su momento, de que los servidores que había dejado Felipe II con el encargo de tutelar la transición y los primeros pasos de su hijo Felipe III eran contrarios al duque de Lerma, porque conocían de su ambición y obviamente no le interesó lo más mínimo que esas personas puestas por Felipe II para tutelar, dirigir, acompañar los primeros pasos del reinado de su hijo Felipe III pudieran seguir sosteniendo el reino articulado en torno a los distintos consejos en los que don Cristóbal de Moura, un portugués, marqués de Castel Rodrigo, Idiáquez, Juan de Idiáquez, o Diego de Arce, el presidente del Consejo de Castilla, siguieran
controlando esos resortes del poder. A Lerma eso no le interesaba. Por eso, fijaros que los libros que acabo de citar se publican una vez que ha caído en desgracia Lerma. Ya estamos, 1625 el primero de ellos, 1628 el segundo de ellos, ya estamos en la privanza del conde duque de Olivares. El propio Felipe II tuvo que vivir durante su reinado el ataque a su política, pero eso le vino desde la clerecía. Fray Luis Manrique de Lara, limosnero mayor, publicó una ácida crítica sobre la forma de entender la política por parte del rey. Pedro de Rivadeneira, en una carta al arzobispo de Toledo, cardenal Quiroga, critica la intención de Felipe II de incorporar la corona de Aragón, 1580, justo cuando el duque de Alba invade Portugal porque los portugueses, una parte de Portugal, no acepta a Felipe. Hablaremos en su momento de todo ello. Dice Fernando Bouza en su tesis doctoral, magnífica también, el monarca ya no es tan bien quisto como solía, ni tan amado, ni tan señor de las voluntades y de los corazones de sus súbditos. Eso dice el jesuita Pedro de Rivadeneira. Bien sabéis que los jesuitas son la única orden religiosa que tiene 4 votos. Los demás tienen 3. Tiene un cuarto voto que es el voto de obediencia al Papa. Y aquí lo que está en juego es ni más ni menos que el intento, el control del papado de la orden de los jesuitas. Ha muerto el general de los jesuitas, Francisco de Borja, en 1573. Y el Papa Gregorio XIII lo que está haciendo es un control de la compañía, expulsando a los jesuitas españoles. En ese contexto, los jesuitas portugueses son antifilipinos. Son los ideólogos de que el célibe rey don Sebastián, sobrino de Felipe II, se lance a una aventura alocada que fue invadir Marruecos, donde murió. Ahí se genera, porque su cuerpo no se encontró, el mito del sebastianismo, que todavía está presente en Portugal y es un tema recurrente. Los portugueses, cuando las cosas no les van bien en política, aparte de invocar a la saudade, aparte de eso, son gentes que hablan, están esperanzados en la vuelta de este rey, don Sebastián, a lomos de un corcel blanco. Hablaremos también de ello. Lo dejo simplemente anunciado. El tema del sebastianismo es un tema recurrente en la historia portuguesa. Curiosamente, Felipe II había tenido unos buenos maestros. Su padre se hizo pintar por Tiziano y distintos cronistas alabaron a las andanzas del emperador. ¿Qué decir de Isabel la Católica, que ganó la batalla de la propaganda contra primero su hermanastro Enrique IV y luego contra su sobrina Juana la Beltraneja? Él pensó que todo seguiría igual, pero no contó con el control que iba a ejercer Lerma, un férreo control que iba a ejercer Lerma. Como antes he dicho, por un lado Moura, Cristóbal de Moura, marqués de Castel Rodrigo, Juan Idiáquez, Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Consejo de Castilla, son la gente que él dejó, en la que en su última etapa como monarca se había apoyado y que él dejó para que siguiera, como antes he dicho, acompañando los primeros pasos de su hijo Felipe III. Felipe III es que no fue el hijo que necesitaba Felipe II, eso está claro.
Hay un personaje, un corrupto de la órbita de Lerma, Alonso Ramírez de Prado, hablaremos de él, que cuando se murió Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Consejo de Castilla, un hombre de la hechura, de la talla de Felipe II, porque si no hubiera estado a la altura de lo que demandaba Felipe, lo hubiera cesado, Alonso Ramírez de Prado, una hechura una criatura, una hechura del duque de Lerma, escribió esto: Dios tenga en la gloria a Rodrigo Vázquez y haya misericordia de su ánima. Prometo a vuestra excelencia que ha sido importantísimo que faltase de estos reinos aquel hombre que creo habría de procurar alborotarlos y que aquí tenía discípulos secretos con quien se correspondía. Lo que está diciendo Alonso Ramírez de Prado, luego encarcelado por corrupción, lo que está diciendo es que no solamente Rodrigo Vázquez de Arce fuese un hombre que tuviese el control efectivo del Consejo, sino que también tenía distintas hechuras en distintos resortes del poder de la monarquía con quien se correspondía. Discípulos secretos, dice Alonso Ramírez de Prado. Serían, por tanto, gente que en un momento determinado estorbaría a los propósitos del control, primero político, porque de la persona ya la tenía Lerma, de la persona de Felipe III, el control ya lo tenía Lerma, primero del control político, apartar a todos estos enemigos políticos suyos, a Moura lo va a mandar a Portugal, era portugués, pues mejor destino Portugal y apartarlo de la corte. Primero el control político para luego hacerse con el control de los negocios y enriquecerse. Y en estas, Felipe II subió al cielo. Fijaros lo que escribe el licenciado Baltasar Porreño en el primer capítulo de sus Dichos y Hechos del señor rey don Felipe II, en 1628, en plena privanza de Olivares. Esto es lo que escribió. Estando el santo fray Julián en el lugar de Paracuellos, 3 leguas de Madrid, un día por el fin de septiembre del año de 1603, dijo delante de 5 testigos que a las 9 de la noche poco más aparecerían en el cielo 2 nubes coloradas, una en la parte del oriente y otra en la del occidente, y se juntarían en una, y al tiempo que se juntasen saldría del purgatorio y entraría en la gloria el ánima del católico rey don Felipe II, y que esto les daba por señal infalible de esta verdad, rogándoles que tuviesen cuenta con lo que les decía. Esto, que está escrito en el año 28, alude a un acontecimiento, a un texto, a un argumentario de este santo fray Julián en el lugar de Paracuellos. Y de esto, lo que nos tiene que hacer ver es que cuando este texto, que se publica en el 28, pero que sucede en 1603, demuestra que Lerma ya tenía el control político, todos los resortes del reino de Castilla, y que ya la figura de Felipe II podía descansar en el cielo. Y aquí tenéis el cuadro que demuestra lo que va escrito, y lo pintó Murillo, fray Julián de Alcalá y el alma de Felipe II, a mediados del siglo XVII, 1645-46, y se encuentra, como veis, en Massachusetts. Así que Felipe II salió pronto del purgatorio, su ánima, y subió al cielo. ¿Qué imagen tenemos de Felipe II a lo largo del tiempo histórico? Abordo ese punto que antes anunciaba. Evidentemente, es una imagen negativa, pero es negativa porque se va a tomar, y ya lo adelanto, como referencia a un Felipe II como el paladín del absolutismo, del despotismo. Estamos en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Schiller, el autor de la Oda a la Alegría, una oda que, en fin, le puso una música extraordinaria Beethoven, Schiller, como digo,
es un hombre que va a publicar su obra en pleno momento en el que en Alemania, y ahora estoy haciendo comparaciones históricas para que comprendáis el contexto histórico en que esto está escrito, Schiller es un hombre del movimiento del Sturmdrang, de Herder, luego Fichte, estos filósofos del último tercio del siglo XVIII, que vienen sufriendo el absolutismo francés que avanza incontestable hacia el Rin y que tiene sometido a todo el mundo germano al control de Francia, que ha sustituido a España como potencia hegemónica en Centro Europa. Os hablé el otro día del siglo español que vendría a ser sustituido por el siglo francés a partir de la Paz de Westfalia de 1648 y que va a ser hegemónico hasta prácticamente la derrota de Napoleón. Schiller, cuando está escribiendo Don Carlos, es un drama que él utiliza el argumentario de la leyenda negra. Crea una historia de buenos y de malos, de víctimas y de verdugos. La víctima es el príncipe Don Carlos, que muere en Madrid, estando encerrado por su padre en el Alcázar. Don Carlos es el hijo mayor de Felipe II, es el hijo que ha tenido con la portuguesa, su prima, María Manuela de Portugal. Don Carlos, cuenta la leyenda negra, y Schiller se hace eco de ello, está enamorado de Isabel de Valois, que es su madrastra, la tercera esposa de Felipe. Pero Isabel es fiel a su marido, como la Susana que nos representan en los cuadros los distintos autores de aquella época. Rechaza al joven príncipe y le dice que solo le amará, pero como una madrastra, nada más. En este punto interviene otro personaje de novela, Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, que es presentada como una taimada mujer. Ana le envía una carta a Carlos haciéndose pasar por Isabel. Se descubre que es ella la autora y también que es amante de Felipe, de su padre. Y aquí se desata la tragedia. Don Carlos se quiere ir a los Países Bajos para gobernarlos. Esto es algo que le había prometido su padre. El problema es que su padre es consciente del deterioro mental que tiene su hijo y, en consecuencia, lo aparta. Y bueno, hablaremos de eso cuando hablemos de Don Carlos. Lo que sigue, por tanto, es el desencadenante del drama que termina con un Don Carlos pues muerto por la acción de su padre. Y eso hace que Giuseppe Verdi componga una ópera, Don Carlos. Pero es que Giuseppe Verdi es un hombre que está viviendo el Risorgimento italiano. Los italianos están buscando la unidad de Italia. ¿Lo conseguirán? Bajo la égida de Cavour, amparados por la dinastía de los Saboya. En ese contexto, cuando lo que se vindica en Italia es Italia, recordad las óperas de Verdi, Nabucco, por ejemplo, el coro de esclavos, cuando esa Italia está sometida a los austriacos, tras el Tratado de Utrecht de 1714, que ha segregado esa parte de Italia que antes era dependiente de España para dársela a los austriacos, por tanto, Verdi lo que está reivindicando es la lucha por la libertad de un pueblo frente al absolutismo, a un tirano. Y Felipe les viene como anillo al dedo. Así que si Schiller escribió la obra, el drama de Don Carlo, Verdi le puso música. Pero Beethoven también escribió una música magnífica. Él se amparó en una oda
en una obra, perdón, de Goethe sobre el conde de Egmont, que fue un vasallo de los Países Bajos, que estuvo con Felipe luchando en la batalla de San Quintín, que fue uno en los que se apoyó Carlos V físicamente cuando abdicó los Países Bajos en Felipe, y que luego se va a sublevar contra su señor, contra Felipe. Y compuso Beethoven una música que seguramente conoceréis, pero permitidme que la escuchemos.
Como podéis imaginar, hasta el propio Beethoven se puso contra Felipe II. Es evidente que es muy difícil contra enemigos tan cualificados que pueda tener tan notable éxito. Os voy a dejar el enlace, ahí tenéis donde dice Egmont completa, son 30 minutos, es música que se conoce como incidental, son 11 cuadros, está en chino, el relatador es chino, obviamente habéis visto que todos son chinos, pero bueno, la orquesta suena muy bien y podéis ver, en fin, si veis la Oda de Goethe, podéis seguir el texto, pero en definitiva es un canto, es la muerte del conde Egmont, ajusticiado por el duque de Alba, como rebelde a su señor, pero ajusticiado por el duque de Alba. Para los flamencos, obviamente, Egmont tiene que ser un héroe, es un héroe, pero es un señor que se subleva, como les había pasado a los comuneros, por ejemplo. Y obviamente cuando se está en este último tercio del 18, principios del 19, se está buscando por parte de esa burguesía la toma del control político, y eso va a suceder sobre todo a partir de 1789 y la consagración se llevará a efecto en la primera mitad del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, todos estos autores son deuderos de su tiempo histórico y están justificando en tiempos pasados, en actores de un tiempo pasado asociado a una tiranía, haciendo saltos sin tener en cuenta los tiempos históricos a que se corresponde y obviamente esta situación de Don Carlos vista desde la perspectiva tanto de Schiller con la música de Verdi, ya he explicado en qué contexto escribe Verdi, o el propio Beethoven, que había compuesto la Quinta Sinfonía, la heroica, a mayor gloria de Napoleón, pero cuando se dio cuenta que Napoleón asumía los roles de un dictador, cambió de parecer. Beethoven era también un hombre de su tiempo que escribía hacia la libertad de los seres humanos frente a la tiranía.
En ese contexto están estas obras escritas. El romanticismo liberal, y ya lo he anunciado al hablar en la anterior diapositiva, es absolutamente hipercrítico con Felipe II. Hipercrítico, por una razón muy sencilla. Acabo de explicarlo. Están buscando la justificación a su toma del poder. Y, naturalmente, lo inmediato anterior es el absolutismo, ese absolutismo ilustrado, que ellos van a etiquetar con el epíteto, con el calificativo de despotismo ilustrado. Y aparece entonces el liberalismo como principio rector de unas nuevas relaciones donde hay unas constituciones, unos contratos sociales y se crea la palabra pueblo y la igualdad. Es una ficción. La igualdad no es igual en la medida en que hay unos derechos cívicos que no van a ser iguales para todos los ciudadanos. Cuando esas élites burguesas se consoliden en el poder y esa burguesía revolucionaria se convierta en conservadora, y eso va a suceder hacia el último tercio del siglo XIX, entonces en muchos lugares, entre ellos España, se reconocerá el derecho al voto a todos los hombres, no a todas las mujeres. Para eso habría que esperar al siglo XX. Autores franceses como Mignet, que es autor de un Antonio Pérez y un Felipe II, crearon el estereotipo que ha perdurado. Asesino de Escobedo, el objetivo era ocultar sus amoríos con la princesa de Éboli y era amante también de Antonio Pérez, la princesa de Éboli, no Felipe II. Y eso se van a hacer eco esos autores españoles del siglo XIX, de mediados de la primera mitad del XIX, porque les viene como anillo al dedo, porque ellos se han sublevado, se han rebelado, han creado un modelo político que son las revoluciones liberales, primero contra Fernando VII, y después hay unas guerras carlistas porque hay una parte de la sociedad, con los carlistas al frente, que pretenden volver a este principio rector del monarca absoluto. Lógicamente, estos autores franceses centran también su interés en la parte que consideran negativa de la actitud de Felipe II, ya veremos el papel de Antonio Pérez, y ellos lo que hacen es sumarse a esa ola, a esa corriente. Estos autores anglosajones que tienen que ver mucho con el romanticismo y el idealismo, como William Prescott, se van a aproximar más a los hechos buscando una visión más pegada a los hechos políticos, no tan idealizada ni tan ideologizada. Evidentemente son autores del XIX, pero bueno, ahí tenéis a Prescott, que va a escribir una History of a Reign of Ferdinand and Isabella, o History of Reign of Philip II, King of Spain, en 3 volúmenes. Por tanto, son autores que ya intentan aproximarse a los hechos políticos. Es un punto de vista que va a venir muy bien en este momento, en el momento que se publican estas obras, porque va a reforzar la idea de Isabel la Católica, y los conservadores hispanos, con Cánovas del Castillo a la cabeza, van a sentirse respaldados con esta historiografía inglesa en este caso. Con el triunfo del positivismo, ya os hablará en su momento cuando abordemos este tema en cursos futuros, os hablará largo y tendido el profesor Óscar Quejido. El positivismo pues es Auguste Comte y es una idea en la que está basada la razón, fundamentalmente es la razón como piedra angular de la relación y de la explicación de los hechos. Y ahí es donde aparece la figura de Ranke, antes citado, que es un historiador alemán que introduce la tarea del historiador, es exponer los hechos como fueron. Fijaros qué principio rector que muchos colegas, sobre todo ahora contemporáneos, se han olvidado. Exponer los hechos como fueron, no interpretarlos, exponerlos como fueron. Como antes he hablado de Gachard, Luis Prosper Gachard, pues un autor belga que fija las líneas interpretativas de Don Carlos, pero él lo que va a hacer es tratar de justificarlo desde el punto de vista más o menos psicológico. Don Carlos era un hombre que sentía una fascinación inmadura por Isabel de Valois, tenía una personalidad neurótica, repito, Gachard, belga, ¿de acuerdo? Y Gachard es el que explica estos fundamentos de la figura, de las patologías que tenía de la personalidad un tanto enfermiza de Don Carlos.
Personalidad neurótica, crueldad moral del padre hacia el hijo, triunfo de la razón de Estado y muerte natural, no asesinato, como Schiller había recogido, como había recogido la leyenda negra. Ideas que han seguido la historiografía posterior. Como antes también dije, Hachard es el autor de estas cartas de Felipe II a sus hijas, que se publican en 1884 y que han tardado más de 100 años en ser publicadas en español. Descubrió esta correspondencia en el Archivo de Estado de los Saboya, en Turín. El último tercio del 19 va a ser una reivindicación porque ya está Cánovas del Castillo y hay una corriente del revisionismo, sobre todo de raíz católica, con un Menéndez Pelayo, que tiene como objetivo pues, reconocer a España y los fundamentos del catolicismo como una de las señas de identidad. Cánovas del Castillo, que no era historiador, ya lo expliqué el otro día, pero que se hizo sus pinitos hablando de la Casa de los Austrias, y es el que vino a reconocer a Felipe, no tanto a Carlos, como ya expliqué el otro día. Los autores españoles de ese momento se suman a esta iniciativa de reivindicar, de desmitificar a Felipe II. Se crea la colección de documentos inéditos, el Codoín famoso, y hay el director del Archivo de Simancas entonces, don Manuel García González, escribe un libro, un trabajo, ahí lo tenéis, una carta, en realidad es un pequeño ensayo que lleva por título Documentos relativos al príncipe don Carlos, hijo de Felipe II. Observaciones impugnando las indicaciones de una comisión de la Academia de la Historia que juzga de escasa importancia el folleto relación de la prisión y muerte de don Carlos, hijo de Felipe II. Publica esto en Valladolid en 1871. Bueno, ahí tenéis distintos autores que siguen esa estela. En 1877 Ricardo de la Hinojosa, Rodríguez Vila editó en 1899 la obra de Baltasar Porreño, aquel autor del 17 que se va a reeditar ya en la época en el último tercio, finales del siglo XIX, Cesario Fernández Duro, Valentín Gómez, Fernández Montaña, Zarco Cuevas, es decir, todo lo que es el último tercio del XIX y principios del XX es una vindicación de la figura de Felipe II. El siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tanto en Europa como en España, ha sido de anormalidad política, de anomalía política, ahora que eso de anomalía está muy presente. Si tenéis presente que fue, sobre todo los que habéis seguido mi curso el año pasado, ese programa libre que lo tenéis en La Historia en las Ondas, el canal de YouTube, Los Infelices 30, comprenderéis muy bien lo que aquí va escrito. Y todo lo que aquí va escrito fue el curso que di de Historia Universal del siglo XX que publiqué en su momento, lo publicó en este caso el Ayuntamiento de Guadarrama hace unos 4 o 5 años. Y España no podía ser una excepción, puesto que la mal llamada guerra civil, que sí que fue una guerra civil, pero que en realidad hay que contextualizarla dentro de un contexto histórico que está en línea con esto que he dicho de los infelices 30 y, por tanto, se va avanzando más la idea de guerra de España como antesala de la Segunda Guerra Mundial. España no fue una excepción. Los que tenéis mi libro sobre España en 1923-39, Historia de un tiempo convulso, sabéis a quién me estoy refiriendo. Incluso muchos de los que me estáis escuchando estuvisteis en aquel curso de Historia de España siglo XX. Esto le fortalece a los dictadores españoles de aquel momento. Por un lado, Primo de Rivera y por otro lado, el franquismo. ¿Por qué? Porque fortalece ideológicamente su posición. ¿Y qué destacan de la figura de Felipe II? Las aportaciones culturales del monarca, su posición como líder de la contrarreforma, por tanto, como el paladín del catolicismo militante y la visión imperial. Me parece que no es necesario que se hable de los puntos de la falange. En 1927, conmemorando el cuarto centenario del nacimiento, pues se celebran distintos actos. Es el momento de mayor triunfo de la dictadura de Primo de Rivera. Ha dejado de ser un directorio militar para convertirse en un directorio civil. En fin, está intentando consolidarse como
como dictador y generar un partido político. Y en ese tiempo histórico, no estamos hablando de historia de España, obviamente, simplemente lo dejo ahí anunciado para que comprendáis que en ese tiempo histórico, evidentemente, hay que vindicar todo lo que signifique la figura de un personaje fuerte, un monarca que lleva el control del reino y además es paladín del catolicismo, como Alfonso XIII iba a hacer poco en el año 29, consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús. Así que en ese momento se publican estos textos donde este autor dice cosas como, dice cosas como, por ejemplo, vais a leerlo ahora, perdón. No hay personaje nuestro en nuestra historia que haya sido más discutido ni que haya sido blanco de opiniones más negativas, de opuestas pasiones, como el rey prudente, le han lanzado sus contumaces enemigos. Es decir, se está reivindicando la figura de un Felipe que ha sido atacado por todos sus enemigos. Incluso se hace eco de esa oda al monasterio del Escorial del poeta Quintana, del que ya hablé el otro día cuando hablaba de Carlos V, cuando hace dialogar esas odas necrológicas, cuando hace dialogar a los túmulos de Carlos V y de Felipe II. Cuando le dice, no recuerdo los versos literalmente, pero cuando le dice: yo que a los fueros de Aragón con Lanuza acabé y tú con los en Villalar, los de Castilla también, cosas así. Pero Quintana es un hombre de principios del siglo XIX, está en la misma línea que Beethoven, está en la misma línea que Schiller, están reivindicando un movimiento que está en contra del absolutismo y que busca esa igualdad entre los hombres, que se va a consagrar en las constituciones liberales, pero que ya he dicho antes que tiene un recorrido. Frente a tales escritores, dice Francisco Belda, podemos oponer cual testigos de mayor excepción a aquellos historiadores como Cabrera de Córdoba. Es decir, en definitiva, es una reivindicación de la figura de Felipe II. Así que a partir de ese momento se van a ir publicando una serie de obras que lo que están haciendo es, pues, poner en contexto lo que estaba contando. Felipe II es un hombre católico, es un hombre que siente España, habla de la unidad, de la contrarreforma, expulsó a los moriscos, luchó contra la herejía. Todo esto es algo que se va a ir reivindicando, a diferencia de anteriores autores de tiempos atrás, de la propia España, como habéis visto, ahora se reivindica a Felipe. Hay que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que, sobre todo de la pluma de autores extranjeros, le debemos mucho a esta parte de nuestra historia y para estos tiempos históricos en que ellos escribieron. Franceses como Batallón, Erasmo y España, Chauny, Sevilla y el Atlántico, Henri Lapierre, Simón Ruiz y los asientos de Felipe II, nos dio a conocer a este banquero del que el otro día mostré su túmulo en Medina del Campo, recordadlo. Ferdinand Brudel, cómo no hablar del Mediterráneo, del mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Ben Nassar, si queremos conocer cómo era la Valladolid del siglo de oro hay que leer a Ben Nassar, pero fijaros cuándo se publica, a mediados del siglo o en el último tercio del siglo XX. O Adeline Ricois, Valladolid en la Edad Media. Británicos como Eliot, el conde duque de Olivares, aunque él hace alusión porque se retrotrae en cuanto a los fundamentos de Olivares para buscar en el abuelo de Felipe IV los fundamentos del gobierno, de la mejor gobernanza de Felipe IV frente a la privanza de Lerma y el mal reinado de Felipe III. Thomson, Guerra y Decadencia, Gobierno y Administración, es un libro del 78 publicado en español, de Geoffrey Parker. Geoffrey Parker le ha dedicado a Felipe II, yo qué sé, todo prácticamente. Felipe II, año 78. Felipe II, la biografía definitiva en el 10, pero luego se rectifica en el 15. Y dice el rey imprudente, la biografía esencial de Felipe II, porque accede a una documentación a la que antes no había tenido acceso. O España y la rebelión de Flandes, el ejército de Flandes y el camino español.
Ocamen, ese Felipe II que antes he hablado, o el enigma del Escorial, el sueño de un rey. El punto de inflexión para, digamos, para que los autores españoles se dediquen a historiar la historia de Felipe II fueron la conmemoración de los centenarios, del cuarto centenario de la muerte de Felipe o el quinto centenario del nacimiento de Carlos. Desde entonces se ha sucedido edición de obras de todo tipo y además ya no es necesario acudir a los autores extranjeros. Manuel Fernández Álvarez, Felipe Ruiz Martín, La monarquía de Felipe II, José Martínez Millán, ya os he hablado de él, es un catedrático de contemporánea de la Universidad Autónoma, magnífico todo lo que publica. Martínez Millán hay que leerlo, es obligado si queréis comprender este tiempo histórico. Del mismo, La monarquía de Felipe II, La casa del rey, 2 volúmenes, 5 volúmenes sobre la casa del rey de Carlos V, 4 volúmenes sobre la de Felipe IV, 2 sobre la de Felipe III, en fin, los que nos dedicamos a esta parte de la historia tenemos que consultarla necesariamente. Modesto de Ulloa, Hacienda del Real de Castilla, en el reinado de Felipe II. Enrique Ruiz Martínez Ruiz, que acaba de publicar, para mí es la última biografía sobre Felipe II. Hombre, rey y mito, sigue la línea ya de Fernández Álvarez, se puede decir que sigue la línea. O varios autores, distintos autores, lo tenéis en la biografía. En definitiva, ¿qué puedo decir? Por fortuna, la muestra es un pálido reflejo de la vitalidad que la investigación española ha alcanzado manejando con soltura las fuentes y resolviendo con solvencia la bibliografía propia y foránea para estudiar nuestro pasado con rigor científico. Humildemente, yo también he contribuido a ese conocimiento de este tiempo histórico en mi tesis, que podéis descargaros de la Universidad de Alcalá, La minoría judeoconversa en la época del conde duque Olivares, auge y ocaso de Juan Núñez Sarabia. Yo abarco un tiempo histórico que viene a cubrir mediados del 16 a mediados del 17 y tuve necesidad de retrotraerme, porque la idea era hablar del banquero, del conde duque de Olivares, Juan Núñez Sarabia, que es un hombre del primer tercio del siglo XVII, pero me di cuenta cuando empecé la investigación que realmente el artífice de ese capital y de esas relaciones con el poder fue su tío, Juan Núñez Correa. Por eso tuve necesidad de retrotraerme en la investigación y dedicar una parte de mi tesis a este tiempo histórico, obviamente, no a describirla, sino a contextualizar los acontecimientos que yo describía en mi tesis dentro de ese tiempo histórico que les tocó vivir. Aquí tenéis una breve reseña de la bibliografía que he manejado, que os pasaré para que tengáis a vuestra disposición. Y con esta diapositiva, pues concluimos la clase de hoy. Dejo en este momento... si queréis hacerme alguna pregunta